Muy buenos días a todos y todas. Les agradecemos su asistencia y en este caso damos la bienvenida a esta primera sesión del seminario permanente de los trabajos de la Red de Cuerpos Académicos en Derechos Humanos, Cultura de Paz y Sistema de Justicia para desarrollar en este año 2025. Estamos sumamente agradecidos por conectarse y sobre todo por nuestro invitado ponente del país de Nicaragua. Agradecemos infinitamente y bueno, en este caso voy a dar el uso de la voz a la doctora Teresa Magnolia Preciado Rodríguez, quien será nuestra moderadora en esta sesión. Adelante, doctora. Muchas gracias, querida doctora Lorena. Muchas gracias a todos y todas los que nos acompañan. Y bueno, muchísimas gracias a todos los que nos van a ver también por las redes sociales. Gracias al cuerpo académico de la doctora Carmen Chinas porque nos va a auspiciar, ¿no? Y será nuestra primera vez que podamos estar en el canal de YouTube y que esto se pueda hacer ya de manera permanente para darle mayor difusión a los trabajos del seminario permanente. Agradezco a todos mis compañeros y compañeras de la red de cuerpos académicos aquí presentes y a todos los integrantes de todos los cuerpos académicos, así como estudiantes y académicos de otras áreas que también nos acompañan. Pues ya lo comentó la doctora Lorena, el día de hoy estamos iniciando la primera sesión formal del seminario permanente con el trabajo que nos presenta el maestro Carlos Alberto Hernández Bojorque sobre las reflexiones sobre una cultura de paz en el ámbito universitario. Voy a darles una pequeña semblanza de su perfil. Hay más aspectos que decir sobre él, sin embargo, por cuestión de tiempo, pido su autorización para omitir quizás todo su currículum. El profesor Carlos Alberto Hernández cuenta con formación especializada en técnicas de litigación oral para el proceso penal nicaragüense, impartido por la Academia de Policía de Walter Mendoza. Es abogado y notario público autorizado por la Corte Suprema de Justicia, mediador acreditado por la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos, docente investigador de la Universidad Americana y docente universitario en grado y posgrado de la Universidad Americana también. Actualmente coordinador del Centro de Mediación y Arbitraje de esta institución, ¿sí? Y del Centro Práctico de Asesoría Jurídica, eh, perdóneme, pero no sé las siglas que significan FSJHRI de la universidad. Creo que va a ser la Facultad de Ciencias Facultad, Jurídicas. Humanidades y Relaciones Internacionales. Gracias, profesor. No andaba tan perdida. Coordinador académico de la maestría en Derecho Notarial y registral de esta institución, docente de grado de la carrera de Derecho, también de la Universidad Americana, entre las asignaturas que impartes, la de Derecho Penal, parte general, la parte especial, Derecho Procesal Penal, UNI2, técnicas de oralidad y litigación, Derecho Procesal de Familia, Empresarial y Laboral, Historia del Estado y del Derecho, Práctica Profesional, Seminario de Combinación de Estudios. Y también pues ha sido coordinador académico del Diplomado en Derecho Laboral y de la Seguridad Social y del posgrado de docencia de la Universidad Americana. Podría seguir, pero no quiero en realidad restar tiempo a su presentación, a su disertación. La mecánica, la metodología de estas sesiones será que nuestro ponente invitado tiene hasta 30 minutos para desarrollar su trabajo. Posteriormente a ello, vamos a darle el uso de la voz a 3 representantes de cuerpos académicos que para esta sesión estarán representados por la doctora Marta Patricia García Rodríguez, del cuerpo académico 1119, el doctor Amado Ceballos Valdominos, del cuerpo académico de la UCOL, número de cuerpo académico 72, y su servidora, que en este caso también estaré participando en este espacio,
desde el cuerpo académico en representación de mis compañeros del cuerpo académico 794. Cada uno tendremos de 8 a 10 minutos máximo para presentar hacer una contraposición de los elementos que nos estará presentando el profesor Carlos. Y bueno, pues sin más preámbulos, si me lo permiten, entonces, siendo las 10:10, les cedo el uso de la voz al profesor Carlos Hernández. Gracias, profesor, bienvenido y es todo su espacio. Ni venga, ni venga. Muchas gracias, profesora Lorena Regrésese por donde Martínez. vinieron. Ambos dos. Eh, ¿O cuántos más? Lorena, ¿me escucha bien? Magnolia, Profesor Carlos, sí, les podrías pedir que cerremos todos los micrófonos y también cerremos nuestra cámara para facilitar entonces la grabación. Muchísimas gracias a todos. gracias por la invitación, profesora Magnolia, profesora Lorena. Un gusto para mí estar con ustedes, compartir estas reflexiones sobre la cultura de paz en el ámbito universitario. Como ha manifestado la doctora Magnolia, pues en el CV aparece ahí la información pertinente en relación, podríamos decir, a mi tiempo que he estado como mediador. Soy mediador acreditado por la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos de Nicaragua. Y aprovecho para comentar que pues, en la Universidad Americana contamos con un centro de mediación y arbitraje, y esto da la pauta a que podamos poner en práctica todas estas técnicas de mediación a efectos de procurar de alguna manera mantener esa cultura de paz en la comunidad universitaria, que en este caso, pues, el tema que nos ocupa. No obstante, desde nuestro centro también y desde la práctica profesional como mediador acreditado, pues siempre procurar esa cultura de paz en todos aquellos conflictos que se puedan dar. Y es que cuando hablamos de cultura de paz no deberíamos de enfocarnos solamente en un aspecto como tal, porque la cultura de paz la debemos de tener nosotros como profesionales en todos los ámbitos de las materias. No solamente, bueno, sí sé que el día de hoy estamos procurando hacer esa reflexión en relación al ámbito universitario. No obstante, no nos podemos alejar o no estamos ajenos al día a día de nuestra profesión, al día a día de nuestros conflictos personales que podamos tener o familiares, porque los conflictos como tal siempre están. Entonces, lo que hay que procurar es tener esa semblanza, esa tranquilidad para tratar de organizar ideas en su momento y de saber dar una respuesta que pueda satisfacer nuestras necesidades en relación a ese conflicto, pero las necesidades de la otra parte. Bueno, entonces vamos a conversar un poco sobre esas reflexiones sobre una cultura de paz en el ámbito universitario. Creo que cada uno de nosotros podemos saber cuáles son los conflictos que se pueden ir generando en la comunidad universitaria. Y acá, pues cuando hablamos de la comunidad universitaria, no necesariamente vamos a hablar solamente del estudiante como tal. Comunidad universitaria estamos todos, las personas administrativas, también todos aquellos que son académicos como tal, y de todas maneras podemos también incluir lo que son los estudiantes, que al final es el pilar de Para una esto, institución dados los tiempos y universitaria. demás, pues sí pensamos hacer un taller de todo un día para... Creo que alguien tiene activado el micrófono. Ok. Entonces, dentro del contenido de lo que podemos ir abordando es, vamos a hablar un poco de la naturaleza, el concepto del conflicto como tal, esos elementos básicos del conflicto que se pueden ir reconociendo en cada una de las situaciones o circunstancias, qué etapas son las que podemos encontrar y cómo de alguna manera deberíamos de enfrentar cada una de ellas, las causas y tipos de conflictos, cuál es el abordaje y en este sentido tomar en consideración desde el aspecto de la comunidad universitaria o desde el ámbito universitario como tal, qué es lo que tendríamos que hacer, cómo Tenía de alguna mucho, manera manejar ese mucho dinero. conflicto. De igual manera tenemos las posiciones, intereses y necesidades y cómo trasciende el conflicto como tal. Es importante, bueno, tener un objetivo por cada una, ¿verdad?
desde las actividades que nosotros nos planteamos en nuestro quehacer diario. En este sentido, pues con este compartir que tengo con ustedes o que tenemos nosotros, nos hemos planteado dos objetivos. Uno de ellos, pues analizar, ¿qué pretendemos analizar? Cómo el conflicto influye en la conducta de la sociedad y conocer las diferentes técnicas para la resolución de las controversias. Como les comentaba, no somos ajenos, ninguno de nosotros, de los que estamos acá, a situaciones o circunstancias propias que se pueden dar desde el ámbito académico como tal. No obstante, esas conductas sociales que se van dando de alguna manera son las que nos van dando la pauta para saber cómo manejar este conflicto. Eso es importante porque en el ámbito académico como tal, nos damos cuenta de que estamos con un gran grupo de estudiantes, una comunidad universitaria amplia en cualquier universidad en la que estemos, donde tenemos grupos sociales desde todo, de toda índole, le podría decir. Estudiantes que tienen tal vez sus padres de familia altos recursos económicos, como aquellos estudiantes que posiblemente no tengan muchos recursos, o aquellos estudiantes que por un buen rendimiento académico son becados. Y pareciera mentira, pero toda esta situación, toda esta circunstancia en la academia, de alguna manera puede generar conflicto en las relaciones interpersonales que pueden tener estos grupos de estudiantes, porque en algún momento podemos ver de que se vuelven o se van sectorizando, en el sentido de ver que aparte están aquellos estudiantes que tienen un nivel económico alto y así todos aquellos que de alguna manera tienen una beca por cuestiones académicas, y así se van haciendo esos segmentos de grupos estudiantiles que en algún momento pueden chocar. ¿Cómo pueden chocar? Por diversas situaciones o diversos pensamientos que pueden tener en el aula de clase o dentro de los recintos universitarios como tal. Y bueno, y parte de ello es cuando tenemos un conflicto, tenemos un problema como tal, una situación que ha generado esa desaveniencia entre las partes, ¿cómo lo llevamos a cabo? ¿Cómo materializamos el hecho de que estos estudiantes o que la comunidad universitaria en los aspectos que correspondan o los grupos sectoriales que correspondan pueden dar una respuesta para salir de ese conflicto? ¿Y por qué dar una respuesta? Aquí habría que ver desde el punto de vista de lo que sería una mediación o una conciliación, dependiendo del término que estemos utilizando en su momento, qué es lo que se procura. Porque si estamos procurando una mediación, parte de, además de los principios de buena fe que tiene la mediación como tal, pero parte es la responsabilidad que pueden tomarse desde el aspecto académico, los estudiantes, los que se ven involucrados, y cuál sería la respuesta que se pueda dar. Ojo, esto va en relación también al tipo de problemática que hay. Más adelante, pues cuando estemos abordando más o menos aquellas que se pueden identificar, tal vez ustedes ya han logrado identificar otras, y sería bien oportuno que al momento de la participación también se puedan mencionar a efectos de ver cómo se podría dar una respuesta o una salida a esa situación que ha generado esa desaveniencia o ese conflicto en el que las autoridades como tal, académicas, autoridades universitarias, tienen que dar una respuesta para la solución de esa problemática y evitar que la misma se vaya expandiendo en la comunidad universitaria como tal. Voy a avanzar un poco. Pues es importante que hagamos una reflexión sobre las consecuencias que tiene nuestro comportamiento y las actitudes de nuestra vida diaria. ¿Y por qué de nuestra vida diaria? Porque realmente en la universidad o en el lugar donde estamos, generalmente estamos reflejando nuestro ser como tal. ¿Qué es lo que nos hemos formado o cómo nos han formado desde nuestra casa, nuestros padres? Y luego qué es lo que nosotros estamos reflejando en el ámbito social, en el ámbito académico como tal. Y es ahí donde tenemos que tener esa reflexión interna. ¿Realmente estoy haciendo bien las cosas? ¿Realmente mis criterios tienen algún tipo de fundamento? ¿O solamente estoy procurando con mi comportamiento buscar cómo a la fuerza establecer o que se dé por hecho que el pensamiento o mi comportamiento como tal es el correcto? Y todas estas circunstancias sí o sí van generando inconformidad con el grupo en el que nosotros nos encontremos. Partiendo de ello, podemos decir o tendríamos que llegar
por lo menos a un concepto o una definición de qué es lo que entendemos como conflicto, qué es lo que puede generar ese conflicto o esa desaveniencia, como tratamos de llamarlo cuando estamos en un trámite de mediación. Eh, el conflicto es una situación vivencial que no es puntual, sino que tiene un proceso de inicio y que se va desarrollando poco a poco hasta crear malestar en una o ambas partes, que se encuentran en la desaveniencia teniendo su origen en las necesidades de las personas, concluyendo cuando una de ellas se siente satisfecha. Y aquí les quiero compartir una vivencia y vean que cómo es la vida, ¿verdad? Estamos hablando acá de conflicto, estamos hablando de mediación en su momento, tratándolo de traspolar a lo que es directamente el ámbito universitario, pero como les decía al inicio, no solamente en el ámbito universitario, lo vemos en todos los momentos. Estoy viniendo de una sesión de mediación en la Dirección de Resolución Alterna de Conflicto, un conflicto que siempre, tanto el mediador y el otro colega que estaba ahí junto con las partes, hemos tratado de llamarle, tenemos esa desaveniencia, tenemos esa desaveniencia. ¿Por qué? Porque a veces los términos también de una u otra manera dan la pauta a que podamos encontrar una solución. No hablemos de un conflicto, hablemos de una desaveniencia. En el ámbito universitario, hablemos de una desaveniencia que hay entre los estudiantes, una desaveniencia que puede existir entre el grupo de profesores o entre el grupo de profesores y autoridades como tal. ¿Para qué? Para tratar, podríamos decir de alguna manera, de suavizar el término, porque lo que estamos buscando es como dar una respuesta, una salida a esa situación. A veces los conflictos como tal se alargan en el tiempo. Por ejemplo, en este trámite que le estoy comentando o que le inicié a comentar, lo iniciamos en diciembre, finalizando diciembre. Tuvimos una primera sesión, hoy teníamos una segunda sesión y se ha programado una tercera sesión para dentro de 2 meses. ¿Por qué? Porque en aras de buscar una respuesta, una salida que logre satisfacer las necesidades de ambas partes, como está relacionado a daño y perjuicio, hay que hacer pro forma, etcétera. Entonces, hay que buscar las instancias pertinentes. ¿Para qué? Para que luego también de manera personal procurar siempre llegar a ese acercamiento, dándole una respuesta a esta situación y posteriormente que la institución avale como tal directamente los acuerdos alcanzados entre ambas partes. Esto, como le estoy comentando, es algo distinto directamente al ámbito universitario como tal, pero en el ámbito universitario también se puede hacer lo mismo, siempre y cuando la situación o la circunstancia lo amerite, porque en algún momento nos podríamos ver en una situación en la que sí o sí se tiene que actuar de inmediato. O sea, no puedes tener una sesión, no puedes tener una segunda sesión para tratar de darle solución a ese conflicto sobre el conflicto que estás en ese momento viendo, esa desaveniencia, porque se necesita una respuesta inmediata. Y un ejemplo de esto podría ser una situación en la que en el ámbito universitario se pueda dar una situación, por ejemplo, de abuso, un abuso sexual, apartando lo que sería tal vez ya un delito de violación como tal. Recordemos que el abuso pues, son los lúbricos tocamientos o manifestaciones que se pueden dar de esta manera sin que exista directamente una penetración como tal. Eso puede suceder en el ámbito académico. Son situaciones o circunstancias que en muchas ocasiones podemos ver que suceden en las universidades como tal, directamente en el ámbito universitario, poniéndolo como situaciones que se dan entre estudiantes. Y es ahí donde las autoridades tenemos que intervenir a tratar de poner un alto como tal y que sea una respuesta que logre satisfacer las necesidades de ambas partes. Ojo, sin que esto signifique, ¿verdad? El hecho de crear algún tipo de impunidad, porque dependiendo del tipo de conflicto que se haya dado o de situación que se haya dado, si hay que dar avisos a autoridades, pues se tiene que hacer. No obstante, si se logra observar, por ejemplo, una situación y se puede tratar de evitar que la misma se prolongue en el tiempo, se propague como tal, entonces eso es lo que se busca, tratar de buscar cómo que este conflicto en todo caso no pueda generar un conflicto mayor, una situación o una circunstancia que se pueda salir de las manos directamente de la comunidad universitaria o de las autoridades universitarias como tal. Podemos decir que es una
acepción amplia. Un conflicto implica una situación de disputa o divergencia en la que se produce una contraposición entre individuos o grupos humanos de intereses, objetivos, necesidades, conductas, sentimientos, percepciones, valores o afectos. Esta situación puede llegar a generar agresión o violencia por algún tipo de incompatibilidad o desacuerdo entre las partes. Y es que nunca vamos a estar de acuerdo. Realmente como seres humanos siempre tenemos nuestra posición, siempre tenemos nuestro argumento y no vamos a estar de acuerdo posiblemente con la posición que tenga un compañero. Si estamos hablando en el aula de clase, un compañero, estamos hablando de una clase como tal, X, y hay posiciones distintas entre cómo se puede aplicar una ley o cómo deberíamos de interpretar la ley. En este sentido, bueno, sabemos que la interpretación pues la tiene el órgano de la Asamblea Nacional, pero no obstante se arman debates en relación a casuística y ahí generalmente inician los conflictos con los estudiantes. ¿Por qué? Porque la posición que vos tenés y que estás defendiendo y que estás fundamentando no es la mía. Y producto de la conducta que yo puedo tener, que es una conducta en la que yo no acepto no tener la razón, puede generar conflicto. Y ya se ha visto en el ámbito universitario, que en algún momento en esos conversatorios que se pueden dar, en algún simposio que se pueda dar, y lo hablo de forma general, no necesariamente lo estoy directamente asociando a nuestra comunidad universitaria, sino que de forma general esos espacios en los que se comparte información, en los que se comparten criterios, pueden generar conflictos entre los estudiantes. Un tema en específico, por ejemplo, que siempre crea debate. Si estamos hablando, por ejemplo, en materia penal y hablamos del delito de aborto, y entonces entra aquel debate en que, ajá, y el aborto terapéutico debería de estar permitido o está bien que esté sancionado. Y entonces hay grupos de estudiantes no que estamos de acuerdo con el aborto terapéutico. ¿Por qué? Porque se necesita de una comisión médica que avale la interrupción, etcétera. Hay otros que dicen no, ¿por qué? Porque la Biblia dice de que esto es prohibido. Y entonces entran aquellos sentimientos o aquellos fundamentos religiosos como tal o morales, no, porque se ve mal que una mujer aborte solamente porque no quiere tener y entonces vienen los otros y te pueden decir, no, pero es que no estamos hablando del aborto inducido, estamos hablando de un aborto terapéutico y se arman unos debates y parece mentira, pero se crean los conflictos. ¿Por qué? Porque ahí en algún momento nace la inconformidad cuando dice, ah, es que vos lo estás viendo desde la religión. Es que como sos de tal religión, entonces lo ves, no lo ves permitido. Y esa situación es la que viene y genera el conflicto como tal, la desaveniencia. Ojo, ¿qué pasa? ¿Cuál es el rol que tenemos los docentes en todo caso? Un ejemplo, si vamos a poner a hacer un debate o un conversatorio sobre este tema, porque también se busca de que el estudiante investigue, que fundamente y que pueda expresar a través de su criterio personal, pero con un fundamento doctrinal, cuál es su posición. Para evitar ese tipo de situación, ese tipo de circunstancias, también nosotros tenemos una responsabilidad y es saber guiar a los estudiantes en cómo van a realizar determinadas actividades y poniendo un panorama amplio en el sentido de que no todos vamos a opinar de la misma forma, de la misma manera. Aparte, si estamos en una clase que puede generar un debate a través de casos hipotéticos, igual la resolución de un caso hipotético va a ser distinta para todos, en el sentido de que cada quien va a tener un fundamento distinto y tiene una idea distinta de cómo yo organizo las respuestas o cómo yo tendría, por ejemplo, que organizar una teoría del caso en relación a lo que se me está pidiendo y tal vez el grupo contrario me dice de que no es. Y esas situaciones generan conflictos que luego salen del aula de clase y continúan la situación. ¿Por qué? Porque hay un malestar, porque determinados estudiantes no se sienten conformes cuando no se les da la razón. Como les estaba comentando, no solamente podemos ver esos conflictos o esas situaciones desde los pares en este sentido, los estudiantes como tal, no, pueden haber también situaciones en las que son los docentes que pueden tener algún tipo de conflicto o se puede generar directamente un conflicto entre el estudiante y el docente. ¿Y cómo nosotros vamos a dar respuesta a eso? Claro, lo primordial, lo correcto sería de que el estudiante se pueda acercar a nosotros. Si es conmigo la situación,
la inconformidad que pueda tener el estudiante porque él o la estudiante se siente tal vez atacada en cómo yo me puedo dirigir hacia él o hacia ella, lo correcto sería, ¿verdad?, que el estudiante tenga la confianza de hablarlo con uno directamente. No obstante, sabemos de que en muchas ocasiones no pasa. ¿Por qué? Porque te va hasta el superior. Un ejemplo, el coordinador del área que corresponda a donde está ese docente como tal. Y eso ya crea una disputa. Eso ya crea un malestar, eso ya crea un conflicto entre el docente y el estudiante. Pero ojo, ahí nosotros tenemos una gran responsabilidad. Nosotros como unidad académica, nosotros como académicos tenemos la responsabilidad de saber sobrellevar este tipo de situaciones. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de la organización que tenemos de nuestra clase. Generalmente, ¿porque se quejan los estudiantes de los docentes? Porque no explicó bien la tarea que teníamos que hacer, porque no la retroalimentó bien, porque no me justificó porque saqué 5 de 20. Entonces, tenemos una gran responsabilidad. Realmente nosotros como docentes, para con nuestros estudiantes, tenemos una gran responsabilidad en cuanto a lo que sería la retroalimentación de sus actividades. Y esta situación genera conflictos como tal que hay que tratar de darle una salida. Y esa salida va en dependencia también de cómo nosotros tenemos fortalecido nuestro sistema de organización de la clase. No expliqué bien, pero tenemos una agenda y la agenda te establece el paso a paso de cómo vas a realizar esta actividad. La retroalimentación la tienes en la plataforma virtual o la retroalimentación la tienes directamente en el documento, en el trabajo que presentaste. Ahí te dice las observaciones, pero también tendrá que ver ya la autoridad competente que de alguna manera el coordinador del área, de la carrera que corresponda, que esté viendo realmente quién tiene, por así decirlo, la razón y procurar buscar un acercamiento tanto entre el docente como el estudiante como tal. ¿Qué debemos de tomar en cuenta? Bueno, siempre cuando hay un conflicto, una desaveniencia, que el conflicto está asociado a una situación, un problema, una connotación negativa. Por ejemplo, para Guillén 2009, las personas tienen un concepto del conflicto derivado de su propia experiencia, involucrando fuertes emociones tales como dolor, frustración, desilusión y otras similares. Pero aquí lo dice, dependiendo a las experiencias que has tenido, porque es que tal vez los conflictos que yo he tenido han sido distintos y en un menor grado que los conflictos que ha tenido Luis, porque tal vez Luis sí se ha visto en conflictos de una naturaleza mayor, por así decirlo, y que han acarreado posiblemente algún tipo de responsabilidad. Y no sabemos qué tipo de responsabilidad, puede ser penal, puede ser una responsabilidad civil, producto de esa situación o de ese hecho en específico. Y para él, que te llamen, por ejemplo, a una mediación, uy, vas a una mediación, mira, busca cómo mediar o no vayas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque te está contando su vivencia. Pero la vivencia realmente tiene que ser individual y cada quien va a manejar el conflicto o la problemática como tal conforme la decisión que nosotros querramos de alguna manera tener y la disponibilidad y la buena fe con la que nosotros nos presentemos a ese conflicto como tal. En segundo lugar, en el conflicto se presenta de manera constante la incompatibilidad o contradicción de intereses, necesidades, posicionamiento de todas las personas involucradas frente a una situación o problema. Esto es conforme a lo que establece Guillén en su libro 2009. Expresando la experiencia de conflicto, se relaciona con la sensación o percibida de los intereses propios que están en disputa y los intereses del uno o del otro. ¿Qué suele, por ejemplo, despertar los diferentes tipos de emociones cuando estamos en alguna situación o en alguna circunstancia X de la vida? Satisfacción, apatía, incertidumbre, miedo, frustración, alegría, enojo, ansiedad, envidia. Todo esto, de alguna manera, son emociones que se dan cuando nosotros estamos en una situación de conflicto, en una situación de desaveniencia con una tercera parte. Cada quien lo manifiesta conforme a sus propias características. Puede hacer que una persona se enoje, pero puede hacer a que otro simplemente le dé risa. Y son de los mismos, podríamos decir, de los mismos nervios. Es la forma en cómo el cuerpo responde a esa situación que está viviendo. Otros pues pueden sentir satisfechos. Sí, estoy en un problema, pero hice o dije lo que yo quería decir. Y ahí vamos viendo entonces cómo vamos a procurar dar respuesta a una solución posterior
a esa situación. Es importante tomar en consideración entonces que el reto radica en que esas situaciones de conflicto puedan ser aprovechadas por nosotros mismos o no, como oportunidades de cambio y transformación. El problema como tal que existe en relación a los conflictos, sino cómo los gestionamos y los transformamos de la mejor manera para las partes involucradas, de una forma justa, de una forma equitativa, porque lo que se procura es de que exista una respuesta satisfactoria, pero para ambas partes, no solamente para uno. Se procura dar una respuesta que logre solventar las necesidades de quienes están en disputas como tal. Podemos ver el conflicto como algo negativo, no obstante, se puede ver también desde la perspectiva del conflicto, desde una perspectiva positiva. ¿Y en qué punto? Ok, llegamos a esta desaveniencia como tal, pero posiblemente es la oportunidad que tuvimos para poder sentarnos, expresarnos y desahogarnos en relación al sentir que yo tengo en esta situación. Y posiblemente tuvimos que buscar a una tercera persona, a un tercero imparcial, que nos ayude a procurar una salida como tal en esta situación o esta circunstancia. Y ahí podríamos decirle que hay una perspectiva positiva. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento posiblemente sí le va a dar respuesta a una situación que ya venía acarreando de meses o de años como tal. ¿Quién tiene la razón? Ahí podemos ver, por ejemplo, esas tres fotografías, cada quien tiene un contexto distinto de lo que puede observar y eso es lo que pasa a nivel universitario, en la comunidad universitaria, cada quien considera tener la razón. No obstante, cuando se da ya la situación como tal, pues es necesario buscar a esas autoridades que de una u otra manera pueden darnos una solución. ¿Qué conflicto nos encontramos día a día? Debemos tener en cuenta que existen diferentes tipos de conflictos dependiendo del contexto o la forma en que se manifiestan. Y bueno, esto va en dependencia desde la perspectiva en que la veamos. Estudiante, estudiante-docente, docente-administradores, docente con decanos, docentes con autoridades superiores, administrativos con autoridades superiores. O sea, el conflicto está en todos los ámbitos de la comunidad universitaria. ¿Dónde encontramos conflictos latentes? Son aquellos conflictos que existen, pero las personas implicadas no son conscientes de ellos. Y no obstante, eso está ahí que en cualquier momento se puede dar. Conflicto explícito o manifiesto, aquellos conflictos que son aparentes y reconocidos por las personas implicadas. Ya sabemos de que esta situación es la que nos está generando el conflicto como tal y la que no nos deja avanzar en nuestro día a día. Esos conflictos intrapersonales surgen en el interior de la persona consigo misma, están relacionados con los valores que posee o con cuestiones personales y que pueden ser muy, muy íntimas como tal y vivir en conflicto interno. Conflictos interpersonales, ya directamente aquellos que surgen entre dos personas por la intervención de una tercera persona, una idea o por el interés en un bien que los dos aspiran, es decir, por algo que los dos quieren, que generalmente esto es lo que podemos encontrar directamente en aquellos conflictos que se puedan generar en la comunidad universitaria. Ya conflictos intragrupales se desarrollan en enfrentamientos entre diferentes subgrupos dentro de un grupo mayor y tenemos los conflictos intergrupales que nos referimos a aquellos que tienden un lugar entre dos eh, grupos ya directamente definidos. Los tipos de conflictos que podemos encontrar, tenemos conflictos de información, falta de información, información errónea, diversidad de opiniones e interpretaciones de los datos, diferentes usos y propósitos de la información, diversidad de formas de evaluación. Dentro de los conflictos de intereses, ¿cuáles podemos mencionar? Competición entre necesidades, intereses sustantivos, dinero, recursos, tiempo, percepciones psicológicas, aquello de que decimos jugar limpio, la lealtad, la confianza, la buena fe en las relaciones interpersonales que podemos tener, conflictos de valores, diversidad de criterios de evaluación de ideas, diferentes modos de vida, ideología o religión, imposición por la fuerza de valores hegemónicos, falta de tolerancia, discriminación y exclusión que se puede dar entre la misma comunidad universitaria, conflictos de relación, emociones negativas, percepciones falsas, estereotipos,
comunicación mediocre o error de comunicación, comportamientos negativos o comportamientos repetitivos como tal que no abonan a una buena andanza de la comunidad, conflictos estructurales, desigualdad de control, la propiedad o los recursos, desigualdad de poder y autoridad, factores históricos heredados, factores ambientales o condicionantes. Creo que por acá estos son conflictos que de una manera nosotros podríamos encontrar en lo que sería directamente el ámbito universitario. Disputa de poder y autoridad, cambios académicos, disputa de poder y autoridad, y aquí podemos verlo con los cambios en directamente en las políticas académicas o gestión de recursos y puede hacer de que eso no genere un conflicto. ¿Por qué? Porque es que no estamos de acuerdo con esos cambios que se han dado de alguna manera, desigualdad y falta de representación de los estudiantes. Los estudiantes en la comunidad universitaria en algún momento se pueden sentir frustrados porque sienten que ellos, que sus necesidades como estudiantes, como un grupo poblacional, no están siendo escuchadas por las autoridades universitarias o por los docentes. Diferencia ideológica. Y aquí en esta diferencia ideológica, como lo dije en algún momento, podemos ver aquellos conflictos que se pueden generar desde el aspecto religioso o desde el aspecto político. Y son dos situaciones o dos circunstancias que tenemos que tener mucho cuidado y saber sobrellevarla. ¿Por qué? Porque siempre uno de ellos, porque cualquiera de ellos dice tener la razón, va a considerar que el momento en que podemos intervenir es porque realmente estamos reafirmando que tiene la razón el que tiene determinada creencia religiosa o el que tiene determinada ideología política como tal, que son situaciones que se pueden dar en las aulas de clase. Y ahí es donde tenemos que tener ese tacto para saber de que hay que buscar una respuesta que logre satisfacer las necesidades de ambos y que procuren de que exista un entendimiento a efectos de que ese compartir que tiene este grupo poblacional o estos estudiantes como tal en el aula de clase no pueda seguir generando inconformidades entre ellos y que de alguna manera pueda desestabilizar todo lo que sería la actividad académica y la actividad estudiantil del recinto universitario. Conflictos académicos y de evaluación, como lo comentaba, cuando los estudiantes de alguna manera están inconformes con las notas. Hay estudiantes que si les pones 99 quieren el 100 porque están pensando en la nota, o incluso aquel estudiante que se queda con 59 y quiere el 60 para poder aprobar. Siempre existe inconformidad y ahí entonces nosotros cómo respaldamos nuestra gestión académica a efectos de estar claros de que si un estudiante se queja, ok, yo tengo cómo demostrar por qué tener esta nota. Diversidad cultural o social tiene que ver incluso con la raza y todo lo que puedan tener los estudiantes, conflictos personales, sexuales, abusos, como les estaba comentando en algún momento, puede generar situaciones bastante complejas para un grupo poblacional y en este caso mujeres que generalmente son las que se pueden ver como víctimas, conflictos físicos o agresiones. Aquí es importante ver cómo de alguna manera la universidad como tal, los académicos tomamos un rol propositivo a efectos de tratar de salvaguardar, en todo caso, ¿verdad?, los derechos de la comunidad universitaria y ver qué es lo que proponemos, qué es lo que hacemos. Hagamos una jornada de cultura de paz. Hablemos de temas específicos que pueden generar conflictos en algún momento a efectos de que si se están dando y no ha llegado a oídos nuestros, que los estudiantes tengan conocimiento que puede haber algún tipo de sanción sobre ello, pero que también otros que lo están sufriendo puedan abocarse a las autoridades para saber cuál va a ser el proceso que se va a llevar a cabo a efectos de darle una situación a esa solución. Ya para ir terminando el conflicto como lo tenemos como un modelo de hormigueo, o sea, todo lo que está de forma interna, pero qué es lo que se ve o qué es lo que podemos percibir, qué es lo que podemos materializar. Y aquí se puede observar pues que internamente hay intereses, sentimientos, necesidades, interpretaciones, percepciones, todo esto que yo, Carlos Hernández, percibo, siento, coincido que es lo correcto, luego vengo y lo trato de materializar y en esa materialización es donde yo puedo venir y puedo menoscabar los derechos de una tercera persona y esta situación es la que me va a generar un conflicto como tal. Los elementos del conflicto que tenemos que estar claros cuáles son las personas, problemas y el proceso. Las personas tiene que haber dos para que pueda existir un conflicto, a menos que sea un conflicto interno y que ni nosotros mismos tengamos una respuesta de cómo salir, pero tiene que estar esas dos personas, una de ellas tiene que tener, lógico, una posición distinta a la otra, que esto es lo que genera el problema, y luego ese proceso de cómo buscamos ese acercamiento para poder dar una respuesta
a este conflicto como tal. Y en ese proceso es donde podemos estar acompañados de una tercera persona. ¿Qué podemos ver acá? Pues la persona siempre es el protagonista, el poder en el conflicto o el que considera que tiene el poder en el conflicto, las percepciones en el problema, qué es lo que yo percibo, qué es lo que yo considero es lo correcto, las emociones, mis sentimientos, las posiciones que yo puedo tener, mis intereses, mis necesidades, del por qué, la forma en cómo yo actúo y cuáles son mis principios y valores, qué es lo que yo vengo, como decimos, acarreando desde más atrás, desde la casa, desde la escuela, educación primaria, la educación secundaria como tal. Aquí, pues ya el problema, sabemos que hay un meollo, lo primordial, la situación propia que nos da el problema como tal, y pues que los tipos de conflicto son las diferencias esenciales, que son los aspectos objetivos que separan a las personas a partir de discrepancias entre sus intereses, valores o derechos, y los desacuerdos que consisten en las discrepancias de percepciones o interpretación personal respecto del origen de las diferencias esenciales o de la manera de resolverlas. Y acá, pues, ¿cómo deberíamos de entender el conflicto como un proceso natural en toda sociedad humana? Desde el primer momento, la sociedad siempre ha estado en conflicto como tal. Es una fuerza motivadora de cambio porque siempre nos deja una enseñanza como tal, una situación o una circunstancia vivencial siempre nos va a dejar un aprendizaje. Y el elemento creativo esencial en las relaciones humanas, porque es la que van buscando cómo vamos mejorando el comportamiento en la comunidad y en este caso en la comunidad universitaria. Un conflicto frecuentemente surge cuando las personas están en situaciones desventajosas e intentan cambiarlas, es decir, cuando los sujetos intentan transformar relaciones desiguales. El nacimiento del conflicto lo podemos ver desde esta parte de una posición subordinada y aquí se puede mencionar que una de las partes quiere cambiar una situación de desigualdad. Parte en posición dominante, que es aquel que no quiere perder el poder directamente y es el que considera que tiene, como decimos, tiene la razón en la situación o las circunstancias que se está dando o que se está manifestando como tal. Los factores que intervienen en la resolución de los conflictos, el diálogo, la tolerancia, un vínculo, tratar de romper ese vínculo que en algún momento es el que ha generado el problema como tal, la discordia como tal. Y aquí ya, para ir concluyendo, pues dentro de las conclusiones podemos abordar lo siguiente. El conflicto es un fenómeno natural en toda sociedad, es decir, se trata de un hecho social consustancial a la vida en sociedad. No podemos estar alejados de conflictos. En el ámbito universitario, sí o sí, siempre vamos a encontrar un conflicto. Ejemplo, un conflicto entre estudiantes y autoridades como tal al momento de inscribir a veces asignaturas se puede dar y que tal vez si el sistema de inscripción de asignatura lo tenemos automatizado y se cae el sistema, eso genera un conflicto, genera una inconformidad y es ahí donde los estudiantes comienzan a quejarse y dicen, no tenemos, no estamos organizados, ¿quién es nuestra voz? ¿Quién de alguna manera alza la voz para decir estamos inconformes porque siempre tenemos este problema al momento, un ejemplo de tener que matricular una clase o querer votar una clase? O sea, los conflictos como tal siempre los vamos a tener. Lo importante es nosotros desde el ámbito académico, desde el ámbito de autoridades, que podemos en algún momento ser parte, ver cómo vamos dando respuesta o vamos dando salida a esas circunstancias. Las disputas son una constante histórica, puesto que han comparecido en toda la época y sociedades a lo largo de los tiempos. De eso, ¿verdad? Estamos muy claros. El cambio social que determina toda la dinámica de la vida de los seres humanos es una consecuencia que debe ser imputada de modo mayorativo, aun cuando no de manera absoluta, al conflicto como tal. Y bueno, los métodos, ya esto para terminar, podemos aquí en esto de los métodos mencionar la mediación, la conciliación, la transacción, la negociación, que ya estamos claros que son métodos autocompositivos, la mediación pues con una tercera persona imparcial que de alguna manera está procurando ese acercamiento y generalmente eso es lo que hacemos en la comunidad universitaria, nosotros buscar esa mediación, buscar ese acercamiento y que haya una respuesta satisfactoria para ambas partes que están en conflicto. Ya una conciliación, pues que ya sabemos que en algún momento podemos ya tener a una persona que puede
de alguna manera intervenir con mayor propiedad en la solución de esa problemática, de ese conflicto, de esa desaveniencia, en el sentido de que esta conciliación puede estar pues a través de una persona ya un poco más especializada. Ya esto sí lo estamos viendo desde la parte, ¿verdad? De procesos como tales, fuera que pueden salir directamente del ámbito académico como tal. Tenemos la transacción, la negociación, y luego podríamos decir siempre dentro de estos métodos que procuran dar respuesta a una situación de conflicto o desaveniencia, tenemos el arbitraje o el juicio. Ok, pues tenemos el conflicto, no lo pudimos arreglar ni con una mediación ni con una conciliación, vámonos a un arbitraje siempre y cuando, ¿verdad?, las pautas del conflicto como tal den la oportunidad de irnos a un arbitraje o un juicio, pues también que sea un tercero el que logre dar respuesta a esa disputa que tenemos, sabiendo incluso que siempre en el arbitraje o el juicio posiblemente una de las partes no van a estar conforme con lo que se te mandata hacer, con lo que se te mandata a que tenés que entregar, que distinto es si se hubiese llegado pues, a una mediación como tal. Y bueno, desde el ámbito académico como tal, yo creo que para ir terminando, la responsabilidad que tenemos a efectos de escuchar a los estudiantes, escuchar a la comunidad universitaria y procurar ese acercamiento como tal que logre solventar esas desavenencias. Bueno, Magnolia, eso sería un poco lo que se les estaba compartiendo en relación pues a las reflexiones sobre esa cultura de paz, de lo que se busca, de cómo dar respuesta a esas situaciones, y pues quedo atento ahí por cualquier duda, cualquier comentario que haya o que podamos compartir un poco más. Gracias, profesor Carlos. Muchísimas gracias por su disertación y por todo lo que ha compartido con nosotros. Creo que vamos a tener más acuerdos que diferencias. No vamos a entrar en conflicto, pero bueno, voy a darle primero el uso de la voz a mis compañeros, empezando por la doctora Marta Patricia García, para que nos presente con 5 o 10 minutos algunas reflexiones que surjan precisamente de esta exposición. Guillermo Rafael, muchísimas gracias. Después de las participaciones de nosotros, a los 5 minutos, les doy el uso de la voz, ¿vale? Muchas gracias. Adelante, profesora. Hola, buenos días. ¿Sí se escucha? Se escucha. Ok. Pues muchas gracias, doctor Carlos Hernández. Hay una parte en la que estoy totalmente de acuerdo con usted, porque sí es verdad que hay muchos conflictos incluso en la universidad, entre estudiantes, entre docentes mismos, entre docentes y administrativos, y esto puede crear que efectivamente no haya una buena relación y que todas las emociones interpersonales, intergrupales, puedan recaer precisamente en el estudiante. Y que este estudiante en un momento dado diga pues que no se hace nada respecto de todos los conflictos que se generan en el aula. Porque de repente, como usted lo acaba de mencionar, en el aula, un alumno puede ver una situación de una manera de acorde o de acuerdo a las emociones que tenga, igualmente un profesor. Entonces, de repente se pueden crear conflictos entre los profesores por sus propias experiencias y medios de entender incluso una misma materia. Entonces, aquí yo creo que algo importante es que una parte para realizar una resolución pacífica de los conflictos, pues yo creo que se requiere también transformar la forma de ver el conflicto, ¿no? Incluso quitarle esa connotación negativa y verlo o asumirlo como si fuera una oportunidad educativa como para establecer mejores relaciones. Y yo creo que la universidad tiene la obligación de crear los espacios y crear la capacidad, porque la capacitación de todos, porque al final de cuentas se trata de una convivencia intergrupal entre docentes y entre estudiantes y todos los que integran la universidad. Y hablo desde la persona que limpia el baño, que limpia los áreas verdes, los estudiantes, donde están los comedores, porque al fin de cuentas somos una comunidad. Entonces, de repente, puede haber un problema que no se ve con los coordinadores, con los jefes de departamento, con los administrativos, y puede escalar y pueden crearse grupos en los cuales se pueden unir
y tal vez nosotros no estemos preparados para que podamos resolver ese conflicto, porque ya lo estamos viendo desde el punto de vista negativo y de repente podríamos darle una connotación, como yo digo, más positiva, ¿no? Además, en este sentido, todos los docentes debemos asumir que debe ser una práctica habitual en el aula y en la escuela. ¿Por qué? Porque dedicarle horas no solamente dentro de la hora de clases, ¿no? Sino también abordarlo desde otros puntos de vista, en interclases, en las tutorías, para tratar de resolver los conflictos que tienen entre ellos y los conflictos que se puedan generar entre los docentes, ¿no? Porque de repente los pasillos, por experiencia propia, dice, ¿qué dice usted de tal maestro? No, no omites algo que pueda ser contrario porque a lo mejor muestras una emoción negativa y puede convertirse en un conflicto, ¿no? Yo creo que algo muy importante es, o es fundamental tener en cuenta que el proceso formativo de la resolución pacífica de conflictos, pues como usted lo dice, es largo porque ha existido a través de la historia. Pero también se requiere que los contenidos y las estrategias educativas que se tienen en las universidades sean más metódicas y compartidas con el personal docente y con los directivos y con todo el personal integral para que todos tengamos una misma directriz. ¿Por qué? Porque luego de repente vemos que hay docentes que están preparados como mediadores y hay profesores que no entienden qué es la mediación. Entonces de repente dicen, ¿qué va a resolver? Entonces estábamos creando otro conflicto, ¿no? Entonces yo creo que es importante porque de alguna manera, si no lo confrontamos o si no de alguna manera digamos, lo enfrentamos, pues vamos a seguir creando más problemas, ¿no? Y bueno, concluyo, dice, la cultura de paz, compañeros, dice, no debe ser un anhelo o un sueño ni un deseo, debe ser una expresión de valor que oriente el desarrollo de la cultura. En este caso, a los jóvenes universitarios. Se debe de lograr una cultura de paz junto con la solidaridad. Y yo lo digo con la solidaridad porque al final de cuentas es como si fuera nuestra segunda casa, porque ahí estamos prácticamente 8 horas, ¿no? Y entonces de repente debemos entender que es una convivencia. Y esa convivencia se tiene que trasladar a todas las áreas educativas, a todas las áreas que integran la comunidad universitaria para lograr precisamente una cultura de paz. Porque además esta educación se puede construir con responsabilidad desde el punto de vista universitario, porque se integra hacia todos los docentes y así en un momento dado vamos a formar jóvenes que hagan o que participen en una ciudadanía más responsable y democrática y contribuir ellos mismos a una cultura de paz personal, familiar, social, que de alguna manera nos evite esos tipos de conflictos, ¿no? Porque además debemos de trabajar con empatía para una convivencia sana y de beneficio mutuo, pero sobre todo de una cultura de paz colectiva, donde estamos todos. O sea, no podemos decir, yo no estoy en ese conflicto, podemos ser parte de ese conflicto, no nos damos cuenta. Entonces, si usamos una cultura de paz integral, o sea, de que todos participemos, quiero pensar que entonces sí podemos lograr una cultura de paz colectiva. Es cuanto, doctor. Muchas gracias, doctor Carlos. Gracias, Marta. Muchas gracias, querida doctora Marta. Muy buenas sus reflexiones también y creo que las compartimos. Le doy el uso de la voz a mi compañero, el doctor Alonso Ceballos, para que también nos comparta sus reflexiones. Doctor, adelante. Bien. Bueno, muchas gracias. Buenos días de nuevo. Gracias, doctor Carlos Hernández, por sus reflexiones, por la presentación de la temática centrada en el conflicto y en la solución de los mismos. La cultura de paz en el ámbito universitario, pues, es esencial y debe, a mi juicio, ser fomentado activamente. Yo creo que debe de estar precedida de dos conceptos fundamentales. Uno que es la ética y el otro que tendría que ser la justicia.
la ética como ese catálogo de valores y de enseñanzas sociales y familiares que nos ayudan a la convivencia social, y pues la justicia fincada y basada en el respeto hacia todas y todos y todos los medios de expresión que haya. Debe ser, decía, en las universidades fomentado activamente creo que desde distintos entornos, desde distintas maneras, y pues yo creo que las razones claves de esto es que se favorece entornos de aprendizaje seguros. Es decir, que haya ambientes pacíficos, pero que podamos distinguir, decía, desde esos puntos de vista, porque históricamente se han entendido dos tipos de paz. Una paz, digamos, como simulada. Adelante, doctor. ¿Escuchan? ¿Ya se escucha? No, no, una pregunta, ¿no me habían escuchado absolutamente nada? Nos quedamos hasta donde estaba reflexionando sobre los dos tipos de paz, doctor, la paz negativa Ya, y la paz perdón. positiva. No sé por qué se me desactivó solo el micrófono, ¿eh? Bueno, les decía que yo creo que debe estar también identificado que históricamente se han identificado dos tipos de paz. Una que suena más bien a paz enmascarada, que es a base del gobierno o de la conducción de un grupo social, en este caso universitario, a partir del miedo, del temor, de la intimidación, y hay una paz aparente que probablemente no tenga mucho que ver con la otra cultura o no tiene nada que ver con la otra cultura de paz, que es la que está basada precisamente en la ética y en la justicia y en la libertad, ¿no? Eso entonces favorece entornos de aprendizaje seguros, ambientes pacíficos que permitan a docentes y estudiantes concentrarse en lo que es esencial, que es el proceso formativo. Bueno, que se fomente la diversidad y la tolerancia, que ayude a lo que es la esencia universitaria, que es el desarrollo personal y la innovación y la creatividad. Que un ambiente libre de conflictos favorezca esta creación y innovación, que al final de cuentas pues tendrá que estar dirigido al desarrollo también de la sociedad. Pero yo también pensaba cómo hacer prácticos estos principios y estos objetivos. Bueno, yo he visto que en nuestra universidad se están haciendo esfuerzos en la, primero, educación y sensibilización sobre la necesidad de que impere una cultura de paz en el entorno universitario, a través de que de cursos y talleres, de charlas, de campañas de sensibilización, pero que yo creo que también debe, como decía el doctor Carlos, haber una especie como de, sin que se caiga en el exceso de reglamentación, pues sí debe de haber unas reglamentaciones mínimas, ¿no? Por ejemplo, un código de conducta, y yo creo que un protocolo de acción de ese código de conducta. En la Universidad de Colima se han hecho esfuerzos por crear esos códigos de conducta y existe un comité de ética que está trabajando en la resolución de conflictos. También se abren espacios de diálogo para hacer foros y debates en las facultades en donde se discuta abierta y libremente sobre esta necesidad de identificación de conflictos y la resolución primero, como bien decía el doctor
Carlos, lo que les llamábamos en otros tiempos las amigables composiciones. Es decir, que primero, con base en toda esa sensibilización, llegar a la resolución de conflictos a partir del convencimiento de que se puede convivir armónicamente, pero que se tengan que tomar esas medidas que de pronto algunas no gusta, pero que se debe capacitar a las personas que funcionen como mediadores. Luego creo que debe de promoverse las iniciativas comunitarias de convivencia, los servicios de apoyo y luego la participación estudiantil activa en esto. Estoy de acuerdo también con la doctora Marta en el sentido de que la cultura de paz sí inicia debe ser como un germen en el aula, en la relación cotidiana entre docentes y alumnos y luego extenderse, por supuesto, basados en esa ética y en la justicia, en todos los demás actores del proceso de enseñanza enseñanza y aprendizaje en todo el ámbito de la universidad. Y bueno, yo creo que es importante sistematizarse a partir de las teorías que ya existen en torno a la cultura de paz y las formas de allegarse a ellas. Y solo menciono así algunas muy rápidas, pues la teoría del capital social, la teoría de la comunicación no violenta, la teoría de la justicia restaurativa, entre otras. Y yo con esto concluyo y felicito, digo otra vez, al doctor Carlos y a la doctora Marta que me antecedieron en mi intervención. Gracias. Muchas gracias, doctora Amado. Muchísimas gracias por sus reflexiones y recomendaciones, además teóricas, para abundar al respecto. Bueno, la participación de su servidora trataré de hacerla más muy sencilla, porque me gustaría sobre todo darle el uso de la voz a todos nuestros asistentes, por si tienen alguna pregunta, alguna duda o algún comentario, alguna reflexión que también quieran compartir con todos y con todas nosotras. Yo decía que nadie podría estar en contra, ¿no? Podría no coincidir con las reflexiones que nos han hecho tanto nuestro ponente como ahora mis dos compañeros que me antecedieron, la doctora Marta y el doctor Amado, toda vez que concuerdo, el conflicto es algo que siempre ha existido, siempre va a seguir existiendo, hasta ahí estoy de acuerdo. Lo importante es tratar de crear los mecanismos y los espacios idóneos para que estos conflictos no crezcan, no lleguen hasta un grado de violencia. Efectivamente, como las universidades son el reflejo de la propia sociedad, ¿no? En nuestros espacios universitarios convergen una comunidad académica, una comunidad estudiantil, como dice la doctora Marta, también una comunidad de administrativos e incluso otro grupo de trabajadores que no pertenecen necesariamente a la universidad, pero que prestan los servicios dentro de nuestros espacios. Y estoy hablando de las personas de servicio, de intendencia o las personas de seguridad. Por lo tanto, nuestra comunidad universitaria es muy amplia, con diversas contextos, con diversas ideologías, con diversas creencias, con diversos pensamientos, que es normal y natural que cuando lleguen a estos espacios, al ser un reflejo de la sociedad, pues, por lo tanto es normal que también existan cierto grado de diferencias, ¿no? O de conflicto por estas diferencias. El problema es cuando dejamos que estas diferencias crezcan y que no generamos espacios que sean tolerantes, que sean respetuosos, que sean sororos, ¿no? Entonces, ese es el reto que tienen las universidades y en general todo el sistema de educación, ¿no? Tanto superior, básica,
¿no? Media, en realidad, generar, como bien dijo la doctora Marta, ciudadanos responsables, respetuosos, y para esto, entonces, me parece que las universidades y los espacios educativos hay que tener bien definidos qué tipo de conflictos, como ya nos dijo el profesor Carlos, pueden llegar a generarse y cómo pueden resolverse. Yo hace rato hablaba, pensé que el doctor Amado nos iba a hablar de las dos tipos de paz, la paz negativa y la paz positiva, y se me fue por otro lado, pero entonces me gustaría retomar esto, ¿no? Hay que entender que la paz no es solamente esta ausencia, pensando, ¿no? De guerra, de violencia, de conflictos armados, de seguridad pública, como durante mucho tiempo se fue visto. Ahora, lo que hemos visto es que todas las instituciones, toda la sociedad tendríamos que entender que hay que hablar de una paz positiva en el sentido de que entendemos que existen los conflictos, pero la sociedad, ¿no? El Estado tiene los mecanismos o las instituciones necesarias para poder resolver estos conflictos de manera pacífica. Hay otros tipos de paces, ¿no? La paz gaia, la paz interna, vamos, no podríamos en este momento estar hablando de todos este tipo de paces, pero bueno, pensar desde la paz positiva implica entender que, por ejemplo, los mecanismos de resolución de conflictos son uno de los elementos que la construcción de una cultura de paz debe tener en cuenta. Pero hay que tener más. Y ya hablaban mis compañeros, ¿no? El respeto a la igualdad y a la diversidad es otro de los elementos que debe tenerse en cuenta. Hay que hablar de derechos humanos. No podemos estar hablando de paz sin el respeto, la protección y la garantía de los derechos humanos, los derechos fundamentales en toda nuestra comunidad. Tendremos que estar hablando también de fomentar el respeto al medio ambiente, a la diversidad, ¿no? Al desarrollo sustentable. Tendremos que estar hablando también de un compromiso con la democracia, ¿no? Y ya el doctor Amado nos adelantaba esto, la participación de nuestra comunidad estudiantil en la toma de decisiones es muy importante, ¿no? También la participación de toda la comunidad académica, ¿no? En la vida democrática de nuestras instituciones es importante para lograr una cultura de paz. Todos y cada uno de estos, el respeto y la tolerancia que ya hablaron, son elementos de la construcción de una cultura de paz al interior de nuestras comunidades. Por lo tanto, nuestras unidades de aprendizaje, nuestros programas de estudios en general y todos los que formamos parte deberíamos estar educados y capacitados en el entendimiento de cada uno de estos elementos, ¿no? Porque no es solamente entender que hasta que llegue el conflicto deberíamos tener un mecanismo idóneo, el que sea, para poder resolverlo, sino que hay que prevenir el conflicto y hay que educar en la paz. ¿Por qué? Porque ya bien lo han dicho ustedes, la comunidad es un reflejo y lo que se espera es que lo que aquí los estudiantes aprendan, vayan y lo repliquen también a sus propias comunidades, a sus propios entornos familiares, a sus propios entornos sociales, ¿no? Para que esto se vuelva un hábito. Bueno, quisiera dejar esto hasta aquí, nada más para cerrar, también señalar que una de las responsabilidades es identificar todas estas estructuras de violencias y de conflictos internos, ¿no? Las estructurales, que ya bien algunos han dicho, y evitar de llegar a las culturales, ¿no? Todos estos esquemas que estamos replicando, como el patriarcado, ¿no? O el matriarcado exacerbado, vamos, todas estas violencias culturales que estamos fomentando también y estamos replicando para poder erradicar, ¿no? Los conflictos.
y buscar de la manera, como ya lo dijo el doctor también Amado, la Universidad de Guadalajara también ha creado espacios, a esto el doctor Dante podría quizás abundar más, pero tiene espacios, tiene mecanismos y tienes personales que nos ayudan a tratar de llegar a que estos conflictos se conviertan en violencias y que lleguen, peor aún, a violencias ya directas, ¿no? Ya a violencias físicas. Entonces, pues muchísimas gracias por las aportaciones, las reflexiones de todos, el profesor Amado, profesora Marta, profesor Carlos, y ahora les voy a dar el uso de la voz a nuestros asistentes por si hay alguien que quiera preguntar o reflexionar, compartir algo con nosotros. Pueden levantar la mano o pueden abrir su micrófono para compartir. Adelante. Me acuerdo que había un Guillermo que había querido preguntar algo hace rato, Guillermo Rafael, ¿cierto? Si me permite el uso de la voz, Adelante, por favor. soy Ramón Abejas de Cuballes. Bueno, voy en carretera por si se me llega a perder la señal, ¿verdad? Espero que no. Me ha parecido formidable todo lo que se ha hablado el día de hoy. Agradecer obviamente este conocimiento, que muchas de las veces, como ya también usted lo ha dicho, se replica en las diversas universidades a través de los diversos espacios. Eso es muy interesante porque sí, efectivamente, desde nivel primaria, secundaria, bachillerato y universidad, se está haciendo un gran trabajo al respecto. Eso, pues, es muy valioso, ¿verdad? Es bastante valioso, es muy importante. Una de las reflexiones que a mí me quedan es el quehacer no solo del profesor, sino también el quehacer del estudiante, porque luego pasan algunos fenómenos pues muy particulares, ¿verdad? En los que el profesor se involucra, tiene el curso, el taller, se le da al alumno el espacio para que pueda participar por si es violentado, se le brinda todo el apoyo, se le abren todas las puertas, pero ¿y cuando la violencia es por parte de ese alumno, qué es lo que pasa? El profesor, si es profesor, en el 8M, es en los tendederos esto y aquello, en lo otro, es un mal profesor, no me diste calificación, tema que ya se comentó. Es decir, también estamos enfrentando una generación que realmente el tema axiológico le da lo mismo, en tanto también, como ya se dijo, adquiera una calificación favorable, un número que para él es muy bonito, pero que realmente no refleja ni su conocimiento, ni su capacidad, ni tampoco refleja un programa académico. Ello luego a mí me hace hacer como reflexiones. Y entonces, ¿de qué sirve el abrirle todos estos espacios si al final del día no puede compartir en su casa? Porque en su casa, a través de la educación informal, no se le enseñó que hay mecanismos de paz, o no se le enseñaron valores. Y si se le enseñaron, pues a él se le olvidan, porque para él es más valioso en muchos casos tener una calificación superior o sentirse superior porque es lo que está de moda, y salir en una fotografía con un 10 y que le den un like, porque es más valioso el like. Entonces, realmente estamos considerando esto. Realmente nuestros protocolos están abordando este tipo de situaciones tan subjetivas.
¿qué reflexión debemos de hacer en torno a este tipo de alumnado? Me queda claro que en muchos casos se está haciendo, como ya lo dijo usted, el doctor Dante nos podría ampliar al respecto, porque pues hay casos en los que no operan precisamente el tipo de quejas por parte del alumnado, porque pues no tienen sentido. Pero mientras opera o no opera, dijeran en términos policíacos, ya empapelaron al profesor, ya lo quemaron. Y entonces el profesor, pues ahora ya no encuentra paz. Y ya no encuentra paz en su persona, ya no encuentra paz emocional, ya no encuentra paz al llegar a la universidad, ya no encuentra paz en los distintos salones de clase. Entonces, sí es cierto que se ha trabajado en ello, pero también creo que se ha abusado. No puede ser posible que padres de familia hablen a las escuelas para que le pongan calificación a su criatura porque reprobó, cosa que desafortunadamente a nivel universitario sigue ocurriendo en la Universidad de Guadalajara y en algunos centros. Lo digo por experiencia propia y porque lo he platicado con otros profesores a quienes también les ha ocurrido. Es interesante, a mí me parece bastante interesante lo que se hace en las universidades, lo que se hace en los centros escolares y demás, porque además hay un recurso económico muy significativo, hay un recurso material muy significativo, y entonces no se está aprovechando en su totalidad como debiera de ser en un 100%, gracias precisamente a que luego también nosotros, los profesores, en muchos casos, decimos, es que es generacional, es esta nueva generación, pero y entonces si esta nueva generación carece de valores, carece de un proceso axiológico adecuado, desde la primaria, desde la secundaria, desde su casa, ¿qué tanto deber ser tenemos nosotros ahora a nivel universitario de formarles en procesos que deben de ser formados desde casa? Lo he reflexionado bastante, le he dado 1000 vueltas al asunto y creo, es una creencia personal, que ya no podemos intervenir como quisiéramos, porque dejaríamos de lado nuestro proceso principal, que es el de educar en aquellos procesos que le formarán como un profesionista. Y si nos dedicamos a enseñar valores, la axiología de la casa, pues no le vamos a enseñar los valores o la axiología de la profesión. Y entonces, ¿a dónde tenemos que voltear a ver? Y entonces, esos recursos, ¿por qué están siendo, digamos, entre comillas, malgastados en procesos que, pues a final de cuentas, hablando de la nueva generación, o en su caso diciendo que esta nueva generación así es y lo debemos de soportar, pues no me parece tampoco que sea lo más adecuado. Es una reflexión que he traído ya de hace un rato, digamos, desde hace un tiempo, y que hoy me brinca nuevamente y no me aguanté a participar y comentar, ¿verdad? Gracias, doctor. Porque lo veo vigente, muy, muy vigente. Y bueno, pues ahí disculparán el uso de la voz, sería cuanto. Muy amable, gracias. Gracias, profesor Ramiro. No sé si alguien quisiera tener alguna aportación antes que le den respuesta.
Y también dos peticiones, y un poquito más cortos porque hay más participaciones. Y dos, cuando puedan, en el caso del doctor, profesor Ramiro dijo que iba en carretera, lo entendemos, pero los demás sí pueden abrir por favor la cámara cuando participen para que se registren el video en que se va a compartir, se los agradecemos. ¿Alguien entonces más, por favor? Me acuerdo que estaba alguien más pidiendo la voz, les ruego que abran el micrófono. Bueno, entonces le voy a dar el uso de la voz al profesor Carlos. Doctora Magnolia, está levantando la mano la doctora Natasha. Ah, muchas gracias. No llegué, entonces hasta allá. Adelante, doctora Natacha, por favor. ¿Me escuchan? Sí, bien. Bueno, yo comparto la posición del maestro que me antecedió. Y bueno, también quisiera hacer el comentario que, por ejemplo, su servidora forma parte de la Comisión de Responsabilidades y Sanciones de este centro universitario. Y es una encomienda pues difícil porque en ocasiones también, por más que tratamos de fomentar la cultura de la paz, incluso de mediar y de que las situaciones entre los alumnos en ocasiones sean más sencillas de resolver o entre mismos pares, profesores o administrativos, pues no siempre es así de sencillo, ¿no? Y sí, pues, se llevan a cabo algunos procedimientos y ello por supuesto que impacta en la vida de todos, tanto del que denuncia, tanto del que está involucrado, tanto del que está incluso en la comisión de responsabilidades. Y bueno, yo he vivido esa parte desde la postura de encomendada, y resulta que también en ocasiones se piensa o se cree que uno actúa desde una perspectiva personal, y eso también genera incluso roces o algunas incomodidades entre los propios compañeros. Entonces, sí quería yo también dejar esa parte ahí, pues, evidenciada en el punto de vista, desde el punto de vista de que, pues, quien está también en la posición de la comisión, pues no son decisiones a veces sencillas de tomar, y que, bueno, eso también le genera a uno esa observación, ¿no? Que estamos en el ojo público también. Gracias, sería todo. Perdón, no puedo poner el sonido. Muchas gracias, doctora Natacha. Bueno, pues ahora sí, déjenme revisar porque no los alcanzo a ver todos. Si no hay alguien más, le doy el uso de la voz al profesor Carlos. Adelante, profesor Carlos. Gracias, sí, he escuchado la participación de, de los colegas, de los participantes acá. Y sí, muy interesante. Y yo creo que también parte de la reflexión a la que tenemos que llegar es, y ustedes muy bien lo han dicho, es el hecho de fomentar. ¿Qué es lo que fomenta la universidad como tal en relación a esa cultura de paz? Y yo creo que lo podemos ver desde un par de perspectivas. Una de ellos puede ser el fomentar la cultura de paz a través de simposios, a través de conferencias que de una u otra manera puedan llegar a los estudiantes como tal, pero también verlo desde la perspectiva del docente, porque las controversias siempre querramos o no querramos, pueden ver involucrado a un docente y un docente estudiante. Entonces, no es solamente darle esa perspectiva de lo que podría ser esa situación que puede afectar el entorno como tal, viendo solamente al estudiante. Yo creo que un proceso muy bonito que hemos nosotros hecho acá en nuestra facultad es que siempre al inicio de cada semestre lectivo
se habla, hay una reunión con los docentes, se habla con los docentes, se ponen las perspectivas de cuáles fueron las situaciones que se dieron en algún momento y que pudieron generar alguna situación. Y claro, de forma general se manifiestan a efectos de que en este otro semestre académico pues no se pueda de alguna manera replicar esa situación. Realmente esa capacitación, ese fortalecimiento de la cultura de paz no tiene que ir encaminada solamente al estudiante como tal, es a la comunidad universitaria, entiéndase administrativo, entiéndase docente, directivo, estudiantes como tal. Y por otro lado, el conocimiento que deben de tener los estudiantes en relación a esas comisiones que pueden existir ya. Acá lo comentaban, una comisión disciplinaria como tal, generalmente pues se entiende, se sabe de que está la misma y que lo que procura es ver una salida a esa situación. No obstante, a veces pues, con ciertas comisiones disciplinarias lo que tendríamos que ver es cuál es la respuesta que se está dando. Si lo que se está haciendo es sancionando directamente la conducta como tal, o estamos dando a la apertura que pueda existir un cambio que pueda generar en esas personas, en esos individuos, cambios positivos y no necesariamente el hecho de venir pues, y establecer una sanción. Claro, no vamos a negar de que hay situaciones o hay conductas que sí merecen una sanción como tal y que por eso la existencia de normativas o códigos de ética que se deben de seguir, tanto por toda la comunidad universitaria, entiéndase docente, entiéndase administrativo, entiéndase también estudiantes como tal. Me llama, ¿verdad?, la atención y aplaudo también los comentarios de los profesores que en su momento me precedieron antes ahorita del uso de la palabra, la profesora Natacha, creo que Marta Patricia también, el profesor que estuvo haciendo también sus comentarios, todos muy importantes y todos claro de que siempre nosotros como docentes universitarios nos podemos ver de alguna manera inmersos en esas situaciones vivenciales de los estudiantes, porque querramos o no, los estudiantes a veces son los que nos guían, nos llevan directamente a querer que comentemos, que hagamos, que digamos, y ese decir, esa supuesta confianza es la que nos puede en algún momento generar o llevar a un conflicto como tal. Y ahí tenemos que también tener esa perspicacia, ese cuidado de qué es lo que se comenta, qué es lo que se hace, cómo se instruyen las actividades, si estamos hablando de actividades como tal, o qué es lo que vemos directamente en el aula de clase para también tratar de sobrellevar al estudiante. A veces a través de un consejo le puedes decir al estudiante, esto que estás haciendo no está bueno, no es lo correcto. Y por esto te pueden sancionar, puede haber una comisión disciplinaria y así tratar de ir fomentando esa cultura también de responsabilidad de los estudiantes. Muchas gracias. Perdón. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias por este cierre y sus reflexiones finales y agradecemos a todos y todas los compañeros que compartieron también sus reflexiones y sus experiencias en torno a este tema. Yo creo que podríamos seguir hablando más, ¿no? Podríamos seguir participando y compartiendo nuestras propias experiencias y reflexiones, pero pues ya el tiempo se nos ha agotado. Así es que si me lo permiten, le voy a dar el uso de la voz a la doctora Lorena Martínez para que nos haga el cierre de esta sesión. Adelante, doctora Lorena. Muchas gracias. Pues la verdad ha sido un tema muy interesante. Agradezco la participación de la doctora María Teresa Magnole Preciado. Ella representa un cuerpo académico UDG-CA 794. Igual forma al doctor Amado Ceballos Valdovinos, que representa al cuerpo académico UCOL CA 72, y a nuestra doctora Marta Patricia Preciado Rodríguez, quien representó nuestro cuerpo académico UDG-A CA 119. Y pues, por supuesto, a nuestro ponente, que se va a hacer de forma virtual esta entrega simbólica de su reconocimiento, el cual me voy a permitir leer. Dice: la Red de Cuerpos Académicos en Derechos Humanos, Cultura de Paz y Sistema de Justicia otorga la presente constancia al maestro Carlos Alberto Hernández Bojorge por su participación como ponente en el Seminario Permanente en Derechos Humanos, Cultura de Paz y Sistema de Justicia,
con el tema titulado Reflexiones de una cultura de paz en el ámbito universitario, celebrado el 7 de febrero del presente año de forma virtual. Atentamente, Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, México, a 7 de febrero del 2025. Firma la doctora Teresa Magnolia Preciado Rodríguez, coordinadora del Nodo Derechos Humanos de la Red de Cuerpos Académicos, la doctora Dolores del Carmen China Salazar, coordinadora del Nodo Cultura de Paz, y el doctor Axel Francisco Orozco Torres, coordinador del Nodo Sistema de Justicia, y su servidora doctora Lorena Martínez Martínez, coordinadora general de la red. Con esto, pues, dejamos, pues, nuestro agradecimiento al doctor, Carlos, quien es, como dijimos al inicio, del país de Nicaragua, y pues muy complacidos de haberlo tenido presente. De igual forma, quisiera hacer la invitación para la próxima sesión, que nos dará mucho gusto que nos puedan acompañar. La temática que se expondrá es relativa a la reparación integral del daño ante las desapariciones. Se celebrará el día 7 de marzo y bueno, ya en su momento les haremos la invitación y daremos el link de conexión para que nos pudieran acompañar. De mi parte sería todo. Agradezco su participación. Que tengan buen día. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego.